nada, mi nombre sigue siendo Pedro Eduardo Félix Flores. Tengo un dispositivo militar en mi cerebro que la Alemania nazi mantiene, pues, conectando todo lo que estoy viendo, hablando, pensando y escuchando, al detectar la maquinaria nazi dentro de nuestro país, nuestro gran México. Resulta ser que Argentina nos ha traicionado en conjunto con la masonería internacional dentro de las Naciones Unidas e introdujo un sistema y un modelo de comercio que es inexistente, un mercado negro. Mercadolibre.com es la principal fuente de financiamiento del Estado Islámico y es por donde los gobiernos y gobernadores están llevando todo el dinero que nos pertenece a los mexicanos. Es la causa de la migración y de la devaluación del peso mexicano y de la muerte de miles de personas que están siendo financiadas con el hambre y la pobreza de nuestro país a través de estos sistemas que generan la guerra y el terrorismo. En estos momentos Irak está siendo bombardeado. Cabe señalar que cada una de las raciones del ejército de los Estados Unidos está siendo pagada con dinero del hambre de México. La Suprema Corte de Justicia lo sabe, pues el Banco de México fue descubierto enviando todo el dinero de los mexicanos a través de Visa y de Mastercard por medio de mercadopago.com en cada uno de los gobiernos de cada uno de los estados durante los últimos 20 años. Después de los atentados del 11 de septiembre, los grupos terroristas islamistas generaron una moneda virtual dentro de esta gran catástrofe internacional del terrorismo. Los atentados del 11 de septiembre revelan pues que son autoatentados que generan una moneda virtual en el continente americano llamado mercadopago.com que unifica las monedas de 16 países y que se emplea para financiar la guerra que se mantiene en Irak desde entonces y hasta la fecha, y también algunas otras y todos los movimientos de los grupos terroristas. Este sistema también se emplea para acabar con la democracia del país. Mercadopago.com es la principal fuente de financiamiento del terrorismo de Carlos Salinas de Gortari, que es la principal figura del Estado Islámico en México. México fue tomado por el grupo terrorista ISIS. Desde hace 20 años estamos financiando a la OTAN, estamos financiando a estos grupos terroristas. Mercado Pago lo define y Mercado Pago lo revela. La abolición de la constitución política para obtener el derecho de propiedad dentro de un mercado negro con un simple contrato de adhesión que no existe dentro de Profeco, que es Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa fantasma manejada por cada una de las instituciones de este país. Es una herramienta militar que durante 20 años ha financiado la guerra, el terrorismo y ha conquistado cada uno de los espacios de México. En el centenario de la Constitución Política me encargué de evidenciar esta situación. Yo no podía seguir viendo a México siendo aniquilado y masacrado por Enrique Peña Nieto, que nos arrebató el petróleo para entregárselo a la guerra y al terrorismo. No más. Intervine, interpuse las denuncias correspondientes, llamé la atención de las instituciones, vinieron por mí, intentaron matarme, me secuestraron, me torturaron, definí la anulación de la Constitución Política, de los tratados internacionales, la primera inteligencia artificial estableciendo la esclavitud de nuestro país, y la Suprema Corte no tuvo otra opción que doblegar todo lo que somos, todo lo que fuimos, anularnos como pueblo y entregarnos como esclavos en un show terrorista que Rocío López Ruelas mantiene. La directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, en estos momentos funge como el dictador de nuestro país. La muy prostituta, la muy cínica terrorista cobardemente arrebató la libertad de México para obtener para sí misma lo que ella define como el poder político. Esto se refiere a que mi investigación y mi trabajo, lo que hice por México, por nuestra historia, por la comida de todos los que somos y todos los que seremos, ella prefirió arrebatarlo para obtener el control de las carreras políticas de los presidentes, de los expresidentes y de todos los que están involucrados en el nuevo orden mundial, que son todos los gobiernos dentro de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no es más que un ejército bélico que tomó en conquista y control a las naciones pobres dentro de una ideología de supremacía blanca y nos ha privado de nuestra libertad y de todos nuestros derechos, definiéndose que son las Naciones Unidas y que son los buenos. La humanidad está engañada, son unos verdaderos monstruos que están despedazándonos, que están destruyéndonos, que están disfrutando de aniquilarnos y matarnos solo por diversión y entretenimiento. Desde hace 3 años la migración es salvajemente generada por Rocío López Ruelas y su equipo, que con una simple noticia lograron apoderarse del control de nuestra economía y de nuestro gobierno. La situación de seguridad nacional más importante que generó el pueblo de México fue entregada por la Suprema Corte de Justicia directamente a esta terrorista. El 24 de abril de 2017, Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, realizó una llamada a la Suprema Corte de Justicia, pues nos encontrábamos en una situación con el gobierno federal. Ella acompañaba al gobierno de Jalisco con toda la fuerza del Estado
mediante una orden del Senado mexicano para sacarme del país en conjunto con la Interpol, la CIA y pues las Naciones Unidas, después de articular el artículo 108 de nuestra Constitución y solicitar al Senado mexicano un juicio político para Enrique Peña Nieto por la abolición de nuestra Constitución política y los tratados internacionales, someternos a esclavitud. En estos momentos, reclamando el artículo 39 de la Constitución política, al sorprender a los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y federal, y a los poderes de la nación y a todos los partidos políticos en una conspiración, entregando el peso mexicano, devaluándolo, generando impuestos para el terrorismo y haciendo pues una más que no se puede aguantar porque utilizan la bandera de Argentina. El sistema de mercadolibre.com está pues protegido por la bandera de Argentina y no puede venir ningún extranjero a anular nuestra constitución. Bajo esta configuración jurídica, en donde he detectado cómo el gobierno de Argentina, el gobierno de los Estados Unidos a través de Visa y Mastercard tomaron el control del peso mexicano, generan un despojo y como si fuera una tienda de raya van y te matan y te persiguen si tú quieres ejercer derecho constitucional, pues logré establecer la Primera Guerra Mundial porque las Naciones Unidas me atacaron, vaya, y sigo siendo un mexicano y estoy en defensa de la Constitución política, principalmente de su artículo 39. Yo estoy cansado de ver cómo mi país es destruido, de cómo somos aniquilados, de cómo somos asesinados, y estoy denunciando directamente a las Naciones Unidas de ejercer acción militar en contra de nosotros. Como evidencia aporto una cápsula de veneno en mi cerebro y el más avanzado dispositivo militar que las Naciones Unidas pues instalaron porque logré anular la reforma energética después de denunciar al Senado mexicano por máxima traición al ejecutar una acción de dictadura, ya que el debido pacto por México es una alianza entre líderes de partidos sin preguntarle al pueblo de México. Para modificar la Constitución política de México se necesita pues la autorización del pueblo de México y no un pacto entre ciertos líderes que no representan al pueblo ni a la nación. Dentro de un acto de dictadura como Pacto por México se establece pues la falla de la Suprema Corte de Justicia al revisar esta dicha reforma, lo cual es su obligación, y modificar la Constitución política para arrebatar nuestro petróleo sin una justa verificación ni de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni de la Suprema Corte de Justicia, que son los organismos encargados de hacer este tipo de revisiones, que intencionalmente omitieron para entregar el petróleo a la Alemania nazi, a los instrumentos de guerra internacional, que pues nos sometieron y nos arrebataron más pan de nuestra mesa que ya le hace falta tanto y demasiado. Los ejércitos de Estados Unidos, los ejércitos de la OTAN, se encuentran en estos momentos arrebatándonos nuestro dinero a través de estos sistemas, generando impuestos totalmente ilegales que representan un incremento más allá del 16% del IVA a un 13% acumulable, generando ya un 29% de inflación, vaya más la inflación total que sería un 5%, un 32% vaya extra de todo lo que pagamos simplemente por ser esclavos del terrorismo generado por Mercado Pago y mercadolibre.com. Porque de nada sirve tener gobiernos, de nada sirve tener legisladores, de nada sirve tener senadores, si no se encargan de la política económica de este país y las rutas de comercio y las rutas de transporte han sido tomadas con simples aplicaciones cuyos contratos no son revisados. El sistema de Uber, el sistema de Rapid, todos los sistemas de aplicaciones que ejercen una fuente laboral para el pueblo de México son sistemas de explotación laboral, pues es la Secretaría de Economía la encargada de establecer estos sistemas. He reclamado la soberanía de México, tengo la razón, tengo el poder de la Constitución política. La Suprema Corte intentó entregarme al Estado Islámico después de ejecutar un golpe de Estado con nuestra Constitución política bajo el artículo 39, al detectar a los tres poderes de la nación y a todos los partidos políticos en máxima traición dentro de un sistema de financiamiento del terrorismo. Y pues nada, la directora de Noticieros Televisa le hizo el gran favor a la patria de organizar una herramienta bélica. Ella tiene un dispositivo dentro de mi cerebro y con este les organizó un espectáculo en donde ridiculizó la lucha del pueblo de México, la entregó y ella pretende enterarse de quiénes y cómo ejecutamos pues esta acción constitucional, de quiénes elaboraron los estudios, de cómo nos introducimos en el gobierno, de cómo pues obtuvimos las entrevistas con los altos funcionarios y con algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia, y ellos buscan saber quiénes son nuestros miembros, quiénes definieron pues la abolición de la Constitución, porque se reclamó desde el 2017 la anulación del registro del partido PRI al abolir nuestra Constitución en este gran fraude, y la respuesta internacional ha sido protegerlo con uso de armamento, iniciando una guerra en contra del pueblo de México, faltando a todos los tratados internacionales. Por su parte, el uso de esta herramienta militar pretende
torturarme hasta que yo levante en armas al pueblo de México. Esto va en contra de los tratados internacionales. Ellos pretenden que yo me arrastre entre las instituciones que están tomadas por extranjeros. Estoy exigiendo la aplicación del artículo 136, que es nuestro derecho. La Suprema Corte de Justicia mantiene una rebelión, la Secretaría de la Defensa mantiene pues su máxima traición, generando una figura para el nuevo orden mundial. La Guardia Nacional es generada bajo la máxima traición, pues no puede haber elección en la anulación y abolición de la Constitución política, y lamentablemente esto fue generado como un reality show por las Naciones Unidas, en donde a mí se me retó durante el 2018 a detener las elecciones como fuere, y a mí se me reta directamente bajo este sistema a ejercer un espectáculo para la masonería, para la política internacional, como si yo fuera un gladiador político y no tuviéramos leyes y fuéramos una sociedad de, pues nada, de bárbaros y cobardes, a la cual no pertenecemos. Esa es la masonería. La sociedad mexicana se organizó por 100 años con una constitución política, con leyes y tratados internacionales, para poder saber qué hacer en caso de. Y durante 3 años la comunidad internacional ha estado manipulando con uso de armamento toda esta situación para hacer lo que se le antoje y llevar a cabo pues una conspiración increíble en donde han tomado nuestro ejército. La figura de la Guardia Nacional está tomada bajo la máxima traición de la presidencia de México. Andrés Manuel López Obrador no puede ser presidente y no es presidente, pues no puede haber sucesión de mandato bajo la abolición de la Constitución política y la toma de moneda establecida por los sistemas de Mercado Libre y mercadopago.com. Tal forma que el 24 de abril del 2017 reclamé la soberanía de este país, y bajo el artículo 39 y hasta que se aplique el artículo 136 y la población decida cómo va a establecer su nueva forma de gobierno, pues sigo y seguiré siendo el presidente de este país, sometido por las Naciones Unidas y la comunidad internacional como prisionero de guerra con uso de armamento bélico por Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, que establece un levantamiento armado para abolir el artículo 39 de la Constitución, establecido jurídica y constitucionalmente el día 24 de abril de 2017, en medio de un operativo de extradición ejecutado por el Senado mexicano, por las Naciones Unidas y la comunidad internacional, al establecer un juicio político para Enrique Peña Nieto por medio del artículo 108 de nuestra Constitución, en todos los servidores del Senado, en todos los servidores del Congreso, informando del sistema de mercado pago como la fuente de financiamiento pues a los grupos bélicos militares, generando una moneda que está impuesta por encima del peso mexicano y pues anulando el derecho de propiedad en un mercado negro que está instituido y construido dentro de todas las instituciones del gobierno, protegido por las mismas con un protocolo bélico militar como si fuese una tienda de raya, arrebatando a los productos mexicanos y entregándolos directamente en una triangulación al terrorismo, al lavado de dinero. Y pues en conjunto con laboratorios que se mantienen de la OTAN, estoy bajo un ataque militar con un dispositivo que me mantiene en la Deep Web, en un reality show, donde Elon Musk es evidenciado tomando el peso mexicano y generando experimentos militares a través de una serie de desapariciones forzadas que en conjunto con el gobierno, que en conjunto con Televisa, que en conjunto con una secta denominada masonería, se mantienen y ejecutan pues experimentos con la población de forma ilegal. La migración es generada de forma intencional. Bajo esta situación, las rutas de comercio son tomadas por estas aplicaciones, las rutas de transporte, el sistema genera inflación, devaluación, paga las elecciones, ellos mantienen a sus espías, a sus militares, y en estos momentos el país fue desmembrado. Es una situación de seguridad nacional, es algo difícil de comprender, en algún punto será comprensible, pero mientras tanto se me mantiene bajo una tortura increíble. Mi cerebro es usado por Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, como si fuera su centro de entretenimiento. Ella no deja de hablar todo el tiempo, molestándome, fastidiándome, torturándome, para sacar la mayor información de mi vida, de mi persona, como si yo fuera un espectáculo o una diva popstar. Soy un héroe de esta patria, le conseguí la independencia a México y esta fue arrebatada por esta mujerzuela con uso de armamento bélico militar y de la extrema violencia que cae en la barbarie de la Suprema Corte, que es la que le permite mantenerme en esta situación para proteger al nuevo orden mundial. El gobierno de Estados Unidos faltó al artículo 2 de su constitución política, generando a este sistema y financiando los grupos terroristas. Después de los atentados del 11 de septiembre, lo que es una evidencia drástica de la complicidad que hay en el financiamiento del terrorismo